Buenos días, hermanos. El día de hoy escucharemos la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, de los versos 14 al 15. Segunda Corintios, capítulo 5, del 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La cosa más terrible en el universo es el pecado. Lucifer era el ángel más sabio y más bello que jamás había sido creado. Pero el pecado lo cambió en Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad. El pecado separó a Adán y Eva de su amoroso creador. Y el pecado convirtió a los hombres que fueron creados a imagen de Dios en esclavos del pecado y de Satanás. ¿Por qué odia tanto al pecado? Dios quiere que nosotros seamos librados de su poder. En nuestra lección anterior, aprendimos que en Cristo hemos sido librados del reino de las tinieblas. El pecado no tiene ningún derecho de reinar sobre nosotros porque ya no estamos en el reino donde el pecado domina. Pero el pecado tiene muchas maneras de mantenernos bajo su poder. Y una de estas es por medio de la carne. La carne es nuestra naturaleza humana pecaminosa. Es lo que somos sin Dios. Una forma de la carne es el yo. ¿Qué quiere decir tenerse a sí mismo en el trono del corazón? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que somos egocéntricos y que queremos hacer las cosas a nuestro modo. ¿Cómo llegamos a ser egocéntricos? El primer hombre, Adán, fue creado a imagen de Dios. Amaba a Dios y quería hacer su voluntad. Era un hombre centrado en Dios. Dios era rey en el trono de su corazón. Pero cuando Adán fue tentado, decidió desobedecer a Dios. Adán quitó a Dios del trono de su corazón y se puso a sí mismo allí. Esto fue un gran pecado. Más tarde, Adán murió, pero pasó su naturaleza pecaminosa y egocéntrica a sus hijos y a toda la raza humana. Adán produjo una raza de gente igual a él mismo, una gente gobernada por sí misma. El hombre fue creado para amar y adorar a Dios, pero ahora él se amaba y adoraba a sí mismo. En vez de desear la voluntad de Dios, queremos nuestra propia voluntad. La Biblia dice, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. ¿Qué sucede cuando nacemos de nuevo? Otra persona llega a vivir a nuestro corazón, el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, pero aún después de nacer de nuevo, todavía tenemos aquella vieja naturaleza pecaminosa llamada la carne. El yo quiere seguir dominando, quiere continuar gobernando nuestra vida. Y esto crea un problema, puesto que Cristo y el yo no pueden gobernar a la vez. Solo Cristo tiene el derecho de gobernar en nuestra vida, pero el yo continuará tratando de gobernar. Cada cristiano tiene que escoger si será gobernado por Cristo o por el yo. Los dos no pueden gobernar. Tenemos que escoger entre uno o el otro. Antes de hacer una decisión, antes de hacer esta decisión, veamos lo que es nuestra vida cuando somos gobernados por el yo. He aquí algunas de las maneras en que el yo se manifiesta en nosotros. Se manifiesta por un amor desmedido y egoísta por uno mismo. La persona a quien amamos más que cualquier otra persona en el mundo es a nosotros mismos. Queremos que otros nos estimen y nos honren. No importa lo que suceda.
nosotros nos preocupamos primeramente por nosotros mismos. Primero yo, después yo y por último yo. Pero aparte de ese amor desmedido y exagerado por uno mismo, hay un orgullo de uno mismo. ¿Quién es la persona más importante en el mundo para nosotros? Nosotros mismos. No hay nombre más dulce en nuestros oídos que nuestro propio nombre. Nos jactamos de nosotros mismos y nos gusta impresionar a los demás acerca de cuán importantes somos. Esa es la carne, el orgullo. Lo mismo que el compadecerse de uno mismo. Nos compadecemos de nosotros mismos cuando las cosas no andan como queremos. Muy fácilmente nos sentimos ofendidos. Nos imaginamos que la vida es mucho más difícil para nosotros que para otras personas. Luego tenemos el egoísmo. Estamos siempre deseando algo que no tenemos. Nos quejamos y estamos descontentos con lo que sí tenemos. Esta es otra forma en la que el yo se manifiesta. Por otra parte, también otra manifestación del yo es creerse una persona muy buena. Nos gusta hablar de los pecados de otros y criticarles a ellos, pero no vemos nuestros propios pecados. Esto es algo más que hacemos cuando el yo gobierna en nuestro corazón. Somos los que nunca admiten que están equivocados. Nos defendemos siempre y culpamos a otros. Si así es, esa es una señal segura de que el yo está en el trono de nuestro corazón. El yo hace que algunas personas sean entremetidas. Tal vez nosotros no seamos así, pero quizás somos de los que dicen que no pueden hacer nada. Decimos que otra persona lo haga. Yo no lo puedo hacer bien. Esta es simplemente otra forma del yo. Queremos hacer lo que nos place. No nos gusta recibir órdenes de nadie, ni siquiera de Dios mismo. Cuando nos rebelamos contra Dios, estamos siendo dirigidos por Satanás. ¿De dónde sacamos ese espíritu de voluntad propia? Lo recibimos de Satanás. Satanás fue el primer rebelde. Él dijo, yo subiré en lo alto junto a las estrellas de Dios. Luego Adán dijo en su corazón, yo haré lo que quiera. Y ahora tú y yo decimos, yo haré lo que yo quiera. El yo nunca obedecerá a Dios. El yo tiene muchas maneras diferentes de manifestarse, pero su actitud hacia Dios nunca cambia. El yo no se someterá a Dios ni le obedecerá. La Biblia dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. El yo es nuestro enemigo. ¿Has comprendido cuán pecaminoso es ser gobernado por el yo? No solamente somos infelices nosotros, sino también hacemos infelices a los que nos rodean. Porque el pecado no se queda nada más con el que lo comete. El pecado afecta, daña a los inocentes que están alrededor. Cuando somos gobernados por nuestra propia voluntad, cometemos muchos pecados. Aunque hemos sido librados del reino de las tinieblas, el pecado todavía tiene poder sobre nosotros. Mientras permitamos que nuestra propia voluntad reine en nuestra vida. Ahora llegamos a una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos ser librados del gobierno del yo? Primero, veamos lo que Dios hizo acerca de la vida de nuestro yo. Dios nos crucificó juntamente con Cristo. Debido a que la vida de nuestro yo era tan aborrecible a Dios, Él tuvo que hacer algo al respecto. ¿Qué hizo Dios? Nos crucificó con Cristo. Dios trató con nuestro yo cuando puso en Cristo sobre la cruz nuestro yo. Cuando Cristo fue crucificado,
nosotros fuimos crucificados con Él. ¿Cómo pudimos ser crucificados con Cristo? Tal vez nos ayudaría a entender esto si consideramos una ilustración. Tomemos una hoja de papel y cortemos la figura de un hombrecito. Ahora, toma el hombrecito de papel y colócalo en un libro. El muñeco estará ahora dentro del libro. Supongamos que colocamos el libro sobre una mesa. ¿Dónde está el muñeco? También está sobre la mesa porque está entre el libro. Supongamos que colocamos el libro en el piso. ¿Dónde está el hombrecito ahora? Está en el piso. Suponiendo que colocamos el libro sobre un piano. ¿Dónde está el muñeco ahora? Está sobre el piano. Bien, hagamos de caso que envolvemos el libro con el muñeco adentro y lo enviamos a otro país. ¿Qué pasa con el muñeco? Pues va al otro país, también porque está dentro del libro. O por otra parte, supongamos que sostenemos el libro dentro del agua. ¿Qué pasa con el muñeco? También está dentro del agua. Todo lo que le suceda al libro le sucede también al muñeco, porque él está en el libro. Cuando Dios nos salvó, nos puso en Cristo sobre la cruz. Lo que le sucedió a Cristo nos sucedió a nosotros porque estábamos en Cristo. Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Cuando Él murió, morimos con Él. Y cuando resucitó, nosotros resucitamos con Él. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que fue cierto del apóstol Pablo es también cierto de nosotros como cristianos. Cristo murió por nosotros y nosotros morimos con Él. Estas son dos grandes realidades que son verdaderas para todo cristiano. Cristo murió por nosotros y nosotros morimos con Él. ¿Por qué nos crucificó Dios con Cristo? Nos crucificó con Cristo para que ya no fuéramos gobernados por nuestro yo, por la carne. La Biblia dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza vieja, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Cristo es nuestro nuevo amo. Dios no solamente trató con la vida de nuestro yo, sino también nos dio un nuevo amo. Nuestro nuevo amo es Cristo. Él ha venido a vivir a nuestro corazón. Y Él es Señor de nuestra vida. La Biblia dice en Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. Cuando Cristo gobierna como Rey en nuestro corazón, el Espíritu Santo produce la vida de Cristo en nosotros. La Biblia nos dice cómo se manifiesta su vida en Gálatas 5:22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tal cosas no hay ley. ¿Cómo puedo ser librado de mi vida del yo? ¿Cómo puedo librarme del poder del yo? Ahora regresamos a la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ser librado del dominio del yo? 3 pasos son necesarios si queremos tener victoria sobre el yo. Primero, debemos negarnos a nosotros mismos, tal como nuestro Señor nos lo dijo. Si queremos seguir al Señor, tenemos que quitar al yo del trono de nuestro corazón. Tenemos que tomar esta decisión.
que ya no seremos gobernados por el yo, por la carne. Tiene que ser no yo, sino Cristo. El Señor Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomando su cruz cada día. Debemos contar con nuestra posición en Cristo. Dios nos puso en Cristo. Y este es el segundo punto. Para poder vencer el yo, debemos contar con nuestra posición en Cristo. Dios nos puso en Cristo en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Esta es nuestra posición en Cristo y tenemos que contar con ella. La Biblia dice en Romanos 6:11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Considerarse, una palabra muy importante en este texto. Considerarse quiere decir contar con un hecho o tenerlo en cuenta. Estás contando con el hecho de que fuiste crucificado con Cristo. Si es así, entonces tú debes de afirmar juntamente conmigo, yo he sido crucificado con Cristo. Tercero, debemos rendirnos a Cristo. Cristo es nuestro nuevo amo. Debemos vivir para Él y no para nosotros mismos. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 14 y 15. Nuestra redención al Señor Jesús es una entrega a Él de una sola vez, seguida por una entrega diaria de nosotros a Él. Diariamente debemos decir no a la voluntad propia y sí al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Cuál es tu decisión? ¿Estás dispuesto a hacer a Jesucristo el Señor de todo en tu vida? ¿Estás tú resuelto a obedecerle cueste lo que cueste? ¿Eliges tú decir no a tu propia voluntad y entregar tu vida a Cristo? Si esta es tu decisión, si tú quieres hacerlo en este día, si esta es tu decisión, repite conmigo esta oración para invitar a Jesús a entrar en tu corazón, para que Él sea el Rey de tu vida, para que Él sea quien gobierne tu vida. Debes de invitarle a entrar en tu corazón y rendir a Él tu vida. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, quiero ser gobernado por ti y no por mí mismo. Comprendo que mi vida vieja del yo terminó en la cruz cuando fui crucificado juntamente contigo. Mi nueva vida te pertenece a ti. Te rindo mi vida a ti, ahora y para siempre. Que sea hecha tu voluntad y no la mía en mi vida. Porque yo sé que tú me crucificaste juntamente con Cristo, Dios amado, para que ya no sea yo gobernado por mi propia voluntad. Jesucristo es mi nuevo amo. En su precioso nombre te rogamos estas cosas. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.